¿Qué son los ratios financieros? Bienvenido a Economía y el día de hoy lo descubrirás. Como definición, podemos decir que los ratios financieros son indicadores de la situación de una empresa en un determinado periodo. Es decir, nos dicen cómo le está yendo a la empresa en un año, en un trimestre o en un periodo en específico. Y estos indicadores establecen una relación entre unidades financieras. Es decir, establecen relaciones entre distintos campos que se van a analizar en los estados financieros. También podemos decir que es una forma simple y sencilla de poder hacer un análisis rápido de una empresa. Para el día de hoy vamos a tocar los ratios de liquidez y los ratios de solvencia. Ambos ratios pertenecen o se pueden obtener del balance general o también llamado estado de situación financiera. Para el que no lo sepa, en el video pasado vimos lo que era el balance general o estado de situación financiera, que es un cuadro que enlista o muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa. ¿Qué cosas son los activos? Son las cosas que una empresa posee, ya sea tangibles o intangibles. Por otro lado, los pasivos es la forma o las obligaciones por las cuales la empresa ha logrado obtener estos activos. Y finalmente el patrimonio o capital de los accionistas es el aporte de los accionistas con dinero o terrenos o todo lo que sea aporte de accionistas para el funcionamiento de la empresa. Ahora bien, también hay que recalcar que en la clase pasada vimos la identidad contable para este balance general, que es activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué cosa era el activo? Ya lo dijimos, todo lo que tiene la empresa. Todo lo que tiene la empresa tiene que ser igual a las deudas que la empresa ha tenido que incurrir para conseguir estos activos, que se le conoce como pasivo, más el capital de los accionistas, que es el importe que han puesto a los accionistas para que nuestra empresa se pueda desarrollar. Por lo tanto, se tiene que cumplir que activo es igual a pasivo más capital. Y en este cuadro obviamente que se cumple. Total de activos, este cuadro está en millones, por lo tanto sería total de activos 177.7 millones. Total de pasivos 155.5 millones. Total de capital de accionistas 22.2 millones. Si sumamos pasivo más capital nos da 177.7 millones. Por lo tanto, se está cumpliendo la identidad, ¿no? Pasivo es igual a activo es igual a pasivo más capital. Ahora bien, vamos a pasar a ya lo que son los ratios financieros o el ratio de liquidez en este caso. Pero antes de ver eso vamos a tocar un ratio que es muy importante, que es el razón o la razón de valor de mercado a valor en libros. ¿Qué cosa nos muestra esta razón? ¿No? Nos muestra más que todo cómo le está yendo a nuestra empresa en el mercado. ¿Y por qué decimos eso? Vamos a analizarlo en un instante. Para calcular este valor o esta razón de valor de mercado, valor en libros, tenemos que dividir valor del capital de los accionistas en el mercado entre valor del capital de los accionistas en libros contables. Para el primer término, que es el término de arriba, el término del numerador, obtenemos que el capital de los accionistas del mercado sería cómo se ve nuestra empresa en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el valor que le da el mercado a nuestra empresa? ¿Y cómo obtenemos eso? Obtenemos al multiplicar el número de acciones que la empresa tiene vigentes por el precio de las acciones. Supongamos que para esta empresa existen 100.000 acciones que están distribuidas, no necesariamente en 100.000 accionistas, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Supongamos que hay 100.000 accionistas, cada uno tiene una acción, por lo tanto en el mercado existen 100.000 acciones, vamos a ponerle acciones. Por otro lado, el precio de cada acción, es decir, el precio que ha pagado cada inversionista, es de 1.000 soles. Si nosotros queremos calcular el valor de nuestra empresa en el mercado, tendríamos que multiplicar, ¿no? 100.000 de número de acciones por 1.000, que es el precio, obtenemos un valor en el mercado de 100 millones. Ya tenemos el primer dato que necesitábamos, que era el numerador, el capital de los accionistas en el mercado. Sin embargo, nosotros en nuestro balance general que hemos visto hace un instante,
podíamos ver que el capital de los accionistas en nuestros libros contables, es decir, en el estado de situación financiera, era de 22.2 millones. Como pueden ver, hay una diferencia muy grande, ¿no? En el mercado se cotiza la empresa por 100 millones, el valor de la empresa es de 100 millones, sin embargo, el capital de los accionistas en los libros financieros o libros contables solamente es de 22.2 millones. Entonces, si nosotros dividimos, obtenemos una razón de valor de mercado a valor en libros de 4.05. Acá nos dice, la variación de esta razón refleja las diferencias en las características fundamentales de la empresa, así como el valor agregado de la administración. Y esto es algo muy intuitivo de analizar debido a que si nuestra empresa es valuada en el mercado de acciones como una empresa muy valiosa, es decir, que tiene mucho valor, comparado con el valor que es el valor contable real que hemos estimado de nuestra empresa, podemos decir que nuestra empresa está siendo admirada por el mercado, ¿no? Hay ciertos valores agregados que nosotros como empresa le estamos dando. Puede ser por nuestros trabajadores, tal vez la relación que tenemos con nuestros clientes, con proveedores. Todo eso suma el valor del mercado. No simplemente es analizar cuántas ventas, cuánto es nuestro costo de ventas que tenemos. No. También hay que analizar cuánto es el valor de nuestra empresa en el mercado, ¿no? Cómo se valora, si es una buena empresa, si tiene una empresa exitosa, si es una empresa que tiene un buen trato con trabajadores. Eso también cuenta y suma el valor, ¿no? Aumenta el valor de la empresa. Por lo tanto, una conclusión rápida que podemos obtener en base a esta razón de valor de mercado, valor en libros, es que las empresas exitosas tienen ratios mayores a 1 y sus acciones se las conoce como acciones de crecimiento. Por ejemplo, en nuestra empresa, nuestro ratio obtenido es de 4.05, es decir, es mayor a 1. Por lo tanto, nuestra empresa es bien vista en el mercado, tiene una alta valuación en el mercado. Entonces, si alguien compra nuestras acciones, se puede decir que está comprando acciones de crecimiento, ya que somos una empresa que está yendo en ascenso, ¿no? Que tiene un buen desempeño y que está yendo, que está creciendo más que todo. Sin embargo, si nuestra empresa tiene un ratio de 0.5, es decir, un ratio menor a 1, solamente son acciones de valor. ¿Por qué de valor? Porque en este caso el valor que le está dando el mercado a nuestra empresa coincide con el valor de, de la empresa en los libros contables, ¿no? No hay ningún tipo de valor agregado, es decir, nuestra empresa vale lo mismo para nosotros que para el mercado. Ahora bien, vamos a pasar ya a lo que es el ratio de liquidez. Es una razón utilizada para medir la solvencia a corto plazo e indica el grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por los activos a corto plazo. ¿Cómo lo calculamos? Muy simple. Ratio de liquidez va a ser igual a activo corriente, es decir, el activo que se va a convertir en efectivo en un plazo menor a un año, entre pasivo corriente, que son las obligaciones que tenemos que cubrir o que pagar en menos de un año. Según nuestro balance general teníamos que el activo corriente era de 57 millones y el pasivo corriente era de 48 millones. Pasivo corriente, activo corriente o también activo circulante o pasivo circulante. Por lo tanto, sería 57 de activo entre 48 de pasivo corriente, o tenemos un ratio de liquidez de 1.18. La interpretación es la siguiente. Si los resultados de la empresa están entre 1 y 2 para este ratio de liquidez, puede considerarse aceptable. Un valor de este índice menor a 1 indica que la empresa puede declararse en suspensión de pagos y verá hacer frente a sus deudas de corto plazo teniendo que tomar en cuenta o teniendo que tomar parte el activo fijo. Es decir, si nuestra empresa obtiene un ratio de liquidez menor a 1, lo que estamos diciendo en otras palabras sería de que nuestro activo, lo que tenemos y que se va a convertir en efectivo en un plazo menor a un año, no nos está alcanzando para cubrir nuestras obligaciones menores a un año. Por otro lado, si nuestro ratio de liquidez nos sale un valor exorbitante, es decir, un valor muy alto, quiere decir que
estamos teniendo mucho dinero en efectivo o muchas cosas que se van a convertir en efectivo, y tampoco eso es muy bueno que digamos, porque si nosotros tenemos mucho dinero, no lo estamos rentabilizando, no estamos ganando, generando un interés. Es decir, ese dinero simplemente se está quedando en el mismo valor, no está creciendo su valor. Entonces eso también es malo para la empresa. Por eso decimos que entre uno y 2 de ratio de liquidez sería lo aceptable para una empresa grande, una empresa en el mercado. Otra prueba es la prueba ácida o razón rápida. Para este caso nosotros tenemos que excluir el inventario de nuestra fórmula. Si se pueden dar cuenta, la fórmula es similar a la anterior, que era activo corriente entre pasivo corriente, solo que en este caso al activo corriente le estamos quitando los inventarios. Pero ¿por qué le estamos quitando los inventarios? Debido a que los inventarios es el activo circulante menos líquido, es decir, el que más tiempo se demora en convertirse en efectivo. Recuerden que nuestros inventarios está conformado tal vez por materias primas, por productos que están en almacén para su próxima venta, entonces no necesariamente vamos a tener una ganancia al instante. Tal vez puede ser que nosotros recién estemos en el proceso de tener materias primas. Todavía no se ha convertido en producto. Y en el caso se haya convertido en producto, todavía no ha sido vendido a un cliente. Y en caso haya sido vendido al cliente, todavía no se nos asegura que nos haya pagado. Tal vez ha sido una venta al crédito y el cliente nos cancelará en un plazo de, no sé, medio año, 30 días, dependiendo, ¿no?, del rubro del negocio. Por eso decimos que el inventario es lo menos líquido, lo que más se va a tardar en convertirse en efectivo. Por eso para esta prueba ácida nosotros sacamos, ¿no?, lo restamos de la fórmula. Al restarlo, en nuestro caso sería 57, que era activo corriente, menos. Si pueden revisar el video en la parte anterior, se darán cuenta que el inventario tenía un valor de 15.3 millones de dólares, entonces simplemente restamos. Ya tenemos la primera parte de nuestra fórmula, que es la parte del numerador, lo dividimos entre 48 millones, que es el pasivo, y tenemos una prueba ácida con un valor de 0.86. De igual forma, la interpretación de este resultado es similar a la prueba anterior, a la prueba de liquidez. Un resultado de 1 se considera aceptable. Si es menor a 1 existe el peligro de caer en insuficiencia de recursos para hacerle frente a nuestros pagos. Y un valor mayor a 1, la empresa puede tener un exceso de recursos y afectar su rentabilidad, ¿no?, ya que no está rentabilizando correctamente. Ahora pasemos a un ratio de solvencia. La solvencia y la liquidez es prácticamente lo mismo, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque la liquidez hace referencia a la capacidad de pago de las obligaciones en el corto plazo. Sin embargo, la solvencia es la capacidad que tiene una empresa de poder cubrir sus deudas, pero en el largo plazo. Para este caso de ratio de solvencia, lo que tenemos que hacer es ya no tomar el activo corriente ni el pasivo corriente, sino tomamos la totalidad, ¿no? El activo total dividido entre el pasivo total. Nos dice también que el resultado de este ratio es una fotografía estática de la capacidad que tiene la empresa para poder hacerle frente a sus obligaciones de pago. Como lo dije hace un instante, es similar a la liquidez, sin embargo la solvencia hace referencia a un periodo temporal más largo. En nuestro ejemplo, con nuestro balance general, el activo total, si pueden revisarlo también en el video pasado o en este video hace un instante, el activo total es de 177.7 millones. El pasivo total es de 155.5. Entonces simplemente vamos a dividir. Al dividir obtenemos un ratio de solvencia de 1.14. Es igual que la interpretación pasada, ¿no? Un ratio de 1 a 2 es algo aceptable, menor a 1 no estamos en la capacidad de cubrir nuestra deuda en el corto plazo, perdón, en el largo plazo, en este caso sería largo plazo ya que estamos viendo solvencia, y un ratio mayor o un ratio muy elevado quiere decir de que no estamos utilizando eficazmente nuestros recursos, ¿no? No estamos rentabilizando correctamente. Pero acá puede generarse una duda, ¿no? Si solvencia y liquidez miden casi lo mismo, sino que uno es en el corto y otro es en el largo plazo, ¿cuál es la diferencia entre no tener solvencia o no tener liquidez? Por ejemplo,
Una empresa puede ser solvente, es decir, puede tener un ratio de solvencia alto, pero esto no necesariamente sea porque sus activos corrientes, es decir, sus activos de corto plazo, son suficientes para cubrir nuestras deudas, sino porque tal vez la empresa tiene bastante patrimonio, tiene bastante terrenos, bastante equipo, maquinaria, tiene mucho de eso. Entonces, eso nos puede hacer cubrir nuestras obligaciones a largo plazo, pero no a corto plazo. Entonces puede darse el caso de que una empresa tenga una solvencia elevada, o entre uno y 2, pero tal vez no tiene liquidez, es decir, no tiene activo corriente o activo que se va a convertir en dinero en menos de un año suficiente para poder pagar sus deudas de corto plazo. Entonces, por eso es siempre importante analizar ambos ratios, tanto el ratio de liquidez como el ratio de solvencia, sin importar de que uno sea en el corto o en el largo plazo, o sin importar las similitudes que tengan en la definición, siempre es importante analizarlo ambos. Finalmente acá les dejo lo que es un cuadro en el cual se ven algunos ratios como endeudamiento, endeudamiento a largo plazo, deuda, deuda a largo plazo y apalancamiento financiero. Estos no son ratios tan utilizados como los de liquidez que vimos hace un instante, pero sin embargo también son importantes y también es importante que los analicen, que los estudien, y eso lo pueden encontrar en muchas fuentes de internet. Pueden encontrar tanto su definición como su interpretación. Recuerden que nosotros usamos los ratios financieros para interpretar, ¿no? Porque tal vez podemos tener un balance general muy elaborado, muy grande, con muchos números, y no vamos a poder entender correctamente qué cosa significa cada aspecto o cada parte de ese balance general si no entendemos los ratios, ¿no? Podemos usar los ratios para poder hacer un análisis más corto, más breve, más simple de la realidad de la empresa. Algo más que quería indicarles antes de culminar el video es que, por ejemplo, acá pasivo no corriente, para que no se confundan, es lo mismo que pasivo circulante, o también llamado pasivo no corriente. Por otro lado, el patrimonio neto también se le conoce como patrimonio de la empresa o capital de la empresa. Vamos a ponerle K de capital. Capital. Y pasivo no corriente es el pasivo o las deudas que nosotros tenemos en un plazo mayor a un año. En algunos libros se le conoce también como pasivo fijo. Activo fijo, activo corriente, pasivo no corriente. Existen muchos términos para estos eh, aspectos financieros. Sin embargo, lo más importante no es la definición, no es, perdón, no es el nombre que se le dé, sino la definición o la interpretación que nosotros le vamos a dar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya en el próximo video vamos a ver lo que es el estado de resultados, o también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Y posteriormente vamos a ver unos ratios financieros adicionales, ya no de liquidez y solvencia, sino de rentabilidad. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.